una clase el viernes pasado con respecto a enrutamiento para que ustedes puedan terminar el práctico, el primer práctico. También ahora con Santi les estaremos pasando las fechas de entregas del práctico. Y bueno, avanzaremos con otro práctico hoy también. El profe José nos dijo que hagamos un repaso de subnetting, así que ahora vamos a ver también en la clase. Y vamos a ver si nos da el tiempo al final. Vamos a ver algo de diagnóstico. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve. Sí. Antes, ¿hay alguien que tenga alguna duda o algo que quiera consultar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, igual... Rodri, te sí. quiero consultar algo. Yo cuando, por ejemplo, enviaba un paquete, un ping, de una red a otra, perdía un paquete, por ejemplo. ¿Es normal eso? ¿O tengo algo mal hecho? Era cuando recién empezabas a probar. Sí. Hay veces que, bueno, como vimos, justo Packet Tracer es un simulador, ¿no? Y a veces tarda un tiempo en configurarse las interfaces, entonces por ahí es probable que, como parte de la simulación, si recién levantaste la interfaz, capaz que el primer paquete se pierda y después empieces a tener conectividad. Ah, ok, porque dentro de la misma red, por ejemplo, no teníamos problemas, porque lo estuve practicando con una amiga, y cuando queríamos pasar a otra red sí perdíamos paquetes. Por eso, antes que empieces, te quería preguntar eso. Claro, no, pero eso te pasaba todo el tiempo. No, probamos, ella en su máquina y yo en la mía, perdimos y ahí nomás quedó. Dijimos, vamos a preguntar si es normal. No volví a probar, prueba ahora. Ah, bueno. No, normalmente no. O sea, en la realidad sí ocurre, pero eso ya tiene más que ver con los medios de conexión y configuración. Pero en el Packet Tracer, si vos me decís que recién configuraste la interfaz, puede que los primeros por ahí se pierdan y después ya empieces a tener conectividad, como vimos que cuando vos configurás las interfaces quedan en naranja primero hasta que Ajá, se termina de encender y quedar configurada la interfaz. bueno, Pero gracias. bueno, ahora en todo caso, si nos pasa, lo podemos ver. Dale, gracias. Bueno, después ahí con Santi vamos a crear un foro, o en realidad ya está creado, y la idea del foro es también, ahora Santi les va a explicar cómo vamos a utilizarlo, pero la idea también es que ustedes ahí puedan plantear sus dudas y que entre todos también por ahí alguien le pasó lo mismo y puede comentar cómo lo solucionó, y la idea es entre todos ir ayudándonos. A mí también me pasó lo mismo que a Débora. Ah, bien, bueno, entonces ahora vamos a ver si... Pero Así creo está. que es por lo que ustedes dicen, que es porque le probamos una sola vez nomás. Claro. Bueno, vamos a armar dos pequeños escenarios.
Bueno, acá lo que estoy haciendo, agarré dos routers empty, o sea, vacíos, y les estoy agregando solo las interfaces que necesito. Esto ya habíamos visto en la clase pasada, así que por eso lo estoy haciendo rápido. Y por las dudas voy a ir guardando. Bien. Bueno, acá en este ejemplo vamos a poner acá, esta va a ser una red 192.168.0.0 con máscara de 24. Esta va a ser una 192.168.1.0 con máscara de 24. Entonces vamos a asignarle una IP a esta PC. Bien. Bien, y el gateway 192.168.0, vamos a usar la primera. Como gateway. Profesor, una pregunta. Sí. Ahí no se pone nada en el DNS server. Bueno, eso es justamente el práctico que va a mostrar Santi ahora, que tiene relación con el DNS Server. Como nosotros no estamos ocupando ese servicio, no lo configuramos. Pero ahora justamente Santi va a mostrar cómo simular un servidor DNS, eso es ahora en el práctico siguiente. Por ahora, así que lo dejamos en blanco. Tampoco se puede. Y acá vamos a... Acá entre estos dos routers hay otra red y esa vamos a poner así. Bien, hasta ahí se va entendiendo, ¿sí? Es más o menos lo que hice, tratar de hacer un ejemplito rápido de lo que estábamos haciendo en la clase anterior. Y para cerrar la parte del rotamiento estático, que es, ya lo habíamos mostrado incluso al final de la clase, pero para que terminen de comprenderlo y que puedan terminar el práctico. Profe, una consulta. Sí. ¿La red que hay entre los dos routers no era .0? Perdón, muy bien. Sí, es una etiqueta que ahí me confundí. Ahí está. No, sí, era de la clase pasada. Claro, sí, 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 está bien. Está bueno el comentario, yo me confundí ahí, se me escapó como lo tengo medio chico. ¿Se está viendo bien ahí el tamaño de la letra? Porque yo lo había achicado y no sé si... Sí, se ve bien. Bien.
Bueno, ahora lo que vamos a configurar va a ser las IPs de las interfaces, que lo vamos a hacer por interfaz gráfica. En este caso, para ganar tiempo nomás, pues en la clase pasada lo hicimos por clic. En este caso, estamos por configurar la FA10 sería. Entonces, esta va a ser la 192.168.1.1. Y acuérdense de encenderla. También vamos a hacer lo mismo para esta. Acá la que tenemos que configurar es la 1.0. 192.168.0.1. Acá lo que estamos haciendo es, me van siguiendo, ¿no? Estamos configurando los gateways de cada red. Eso la clase pasada lo estábamos viendo con comandos, que todo eso el simulador les va mostrando acá cuál sería el comando equivalente al cambio que nosotros vamos realizando por interfaz gráfica. Bien, encendemos la interfaz y ahí tendría que ir mostrándoles. Vamos a ver si tenemos conectividad. Esto es ideal que lo vayan haciendo todo el tiempo cuando van configurando para ir viendo que esté funcionando todo. Ahí estamos llegando desde esta PC, estamos llegando al gateway y vamos a probar también que desde esta PC estemos llegando al gateway también. Bien, ahora tenemos que configurar las interfaces de estos routers que están en esta red 10 que tenemos acá, que acabamos de definir. Vamos a ponerle, esta va a ser la punto 1 y esta va a ser la punto 2. Entonces, entré a este router y vamos a configurar esa interfaz, que sería la interfaz Fast Ethernet 00. Porque acuérdense que la 1.0 es la que está en la red de abajo, que ya la habíamos configurado. Entonces vamos a configurar esta interfaz. Perfecto, ahí la prendemos. Y después vamos al otro router, tenemos que configurar la interfaz Fast Ethernet 00 también. Muy bien, y ahí ya tendría que estar todo en verde. Estamos... Uy. Hasta ahí se entendió lo que hicimos. Fue lo mismo que hicimos la clase pasada, algunas cosas cambiamos, ahora lo hicimos por interfaz gráfica para hacer un poco más Se rápido. entendió. Bueno, a ver si se puede. Ahí. Ahí está mejor. Bien. No, de nada. Bueno, entonces, acá tenemos conectividad de esta PC con el gateway. Verificamos que de las dos redes con su gateway tienen conexión. Acá tenemos otra red. Si yo tiro un paquete de prueba a través de ping, desde esta PC hasta esta PC, ¿yo voy a llegar o no? ¿Alguien me puede decir si sí o si no? Y creo que sí, profe. No. A ver, ¿quién dijo que sí o quién dijo que no? ¿Por qué? Porque habría que crear las rutas estáticas para acceder desde la PC de la red de la derecha para poder acceder a la red izquierda a través del router 0 sería. Claro. Exactamente va por ahí la respuesta. O sea, este router, nosotros
va a llegar nosotros queremos hacer un ping a una IP que está en una red 192.168.0. Perdón, esta es la red. Y este router no sabe que existe esta red o cómo llegar a esa red. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que configurar en cada router. En este caso, para este router, el router 1, nosotros tenemos que comentarle que hay una red 192.168.0.1 y a través de qué IP él puede llegar. Entonces, eso tendríamos que hacerlo. Lo vamos a hacer a través de línea de comando. Lo hicimos en la clase pasada, habíamos mostrado a través de interfaz gráfica. Pero bueno, ahora vamos a tirar un poco de comandos a ver para cargar estas rutas en el router. Profe, tiene que salir de la configuración de la interfaz. Sí, tenés razón. Bueno, Disculpe, profesor, pero ¿qué era lo que pasó que dijo el compañero? No, estaba dentro de la configuración de la interfaz, por eso no me estaba tomando los comandos nada más. Y quise salir y... A ver, vamos. Hacer otro router nomás, Rodri, y empezar la red desde el otro lado. Sí, vamos a empezar desde Ese este se lado. demora un ratito ahí, no sé qué es lo que quiere hacer ahí. Dale, dale. Bueno, vamos por este lado entonces. Consulta. ¿Sí? ¿La IP que le puso a la interfaz 00 de ese router está bien? Porque puso 10.0.0 y la ¿Acá? red creo. Ajá. Es en esta, o sea, la 01, ¿a esto te referís? Claro, no es 10.10, 10.1. Ah, claro, tenés razón, lo cargué apurado, muy bien. Claro, la etiqueta está mal igual la arriba, la 10, la red sería 10.00. Ah, ok. Porque es /8, porque es más grande la máquina. Claro. Ah, ok. Igual, ahora cuando veamos subnetting vamos a ver para qué se utilizan redes más grandes o más chicas y por ahí todo esto va a empezar a tener como más sentido, digamos. Exacto, profe, porque así muy visto, muy por encima no se entiende esas cosas. Sí, por eso. Ahora es simplemente para el ejemplo y para poder ver los ruteos estáticos, independientemente de cuál es la red que está en el medio, digamos. Ahí va. Perfecto. A ver si desbloqueo eso. No, me volví al router 0, por eso estoy... Bien, ahora nosotros entonces estamos en el router 0 y lo que tenemos que hacer es cargarle la ruta estática. Entré a la configuración del router y acá a través del comando iproute le tenemos que decir nosotros que hay una red que es la 192.168, achicar un poquito, 192.168.1.0 con máscara de 2 de triple 255 que yo puedo llegar a través de qué gateway sería de este salto, que es el 10.0.0.2. Profesor, ¿Sí?
Disculpe que por ahí moleste e interrumpe tanto, pero no me queda muy claro. O sea, IP, root, y ahí le da el número de la ruta y después qué era lo que le daba ahí los valores, los parámetros. Además, Con IP-route, vos lo que estamos haciendo es cargando una ruta estática. Nosotros le estamos diciendo que hay una red que es esta, la 192.168.10, que es esta red que está acá, atrás de esta ventana, no sé si se ve, con esta máscara, que nosotros podemos llegar a través de este salto, que es la interfaz de este router que está acá. Entonces, todo lo que venga a este router y quiera llegar a esta red, el router lo que va a hacer es lo va a mandar hacia acá. Y este router sí la conoce a esa red, entonces ahí va a saber cómo resolver. ¿Se entiende? ahora sí, profe, gracias. Bueno. Profesor, Sí. en ese caso no se pone el copy, es al final para guardar los cambios. Sí, eso sí. Fue mala mía nomás. O sea, yo lo que va a pasar es si yo llego a apagar este router, por ahí no lo hice por cuestiones de rapidez nomás, pero si yo llego a apagar este router, después eso no va a quedar configurado. Entonces sí, sería una buena práctica guardar los comandos, porque si no voy a perder todo lo configurado, ¿no? Sé que estuvieron practicando. Bien, como hice del otro lado, ahora lo mismo tengo que hacer para este router. O sea, yo a este router le tengo que decir que está esta red acá, a la cual yo voy a llegar a través de esta interfaz, que sería la 192.168.0.0 con máscara de triple 255, a la que yo voy a llegar a través de... ¿Quién me sabe decir qué yo tengo que poner ahí? ¿Cuál es la IP que yo tengo que poner ahí? 10.0.0.1. Perfecto, muy bien. Ahí guardamos los cambios y ahí esto ya debería funcionar. Primero vamos a ejecutar ahí en una parte del práctico que les pide que ustedes muestren las rutas que son conocidas por el router. Y eso Profe, antes que siga me perdí. ¿Por qué es 10.0.0.1 en el comando? Esa es la puerta de enlace del router de la red que está a la izquierda. Claro, o sea, en este caso, acá en este router, yo le tengo que decir que está esta red, la 192.168.0.1, perdón, a la que yo voy a llegar a través de esta interfaz, que es la que este router conoce. Por eso yo le tengo que decir. O sea, todo lo que venga para esa red, vos mandalo por esta interfaz, por este camino sería. Por eso ese sería, o sea, ese es 0.1 es el gateway del router 0. Exactamente, del router 0. Bueno, gracias. De nada. ¿Se entiende acá? Bueno, acá, a través del comando showIPRoot, este comando que está acá, ustedes pueden ver cuáles son las redes conocidas por el router. La primer sigla, ustedes la referencia está acá arriba, en este caso. La C quiere decir que está conectada directamente.
si nosotros, a ver, no me da la pantalla, pero en el primer caso, este router, por ejemplo, conoce esta red. ¿Cómo? Porque está conectada directamente. ¿A través de qué? De la interfaz Fast Ethernet 00. ¿Qué vieron? Y eso es lo que hay que explicar cuando te piden conclusión. Exactamente, que expliquen con sus palabras qué es lo que de ese comando. Después también está conectado directamente a través de la interfaz Fast Ethernet 1.0 a esta red, la 192.168.1.0, con máscara de 24, que es la red que está acá abajo. O sea, este router, el router 1, conoce estas dos redes porque está conectado directamente. Después vemos que hay una de ellas que dice S. Esa S, si buscamos acá en la referencia, es de estático, el ruteo estático. Después, más adelante, en otros prácticos se van a ver otros tipos de ruteos que son dinámicos, pero en este caso estamos viendo este tipo de ruteo. Y, bueno, entonces este router conoce esta red a través de esta puerta de enlace, sería, o a través de este salto. Todo lo que venga, todas las peticiones que vengan dirigidas hacia host de esta red, el router lo que va a hacer es lo va a enrutar a través de este gateway. Lo mismo de este lado. En el práctico no sé si les pedía de los dos routers o de uno y que ustedes explican con sus palabras. Bueno, eso es lo que van a tener que poner en ese caso. Si quieren, ahí pueden hacer un print de pantalla de los que les da el comando en el packet tracer, y ahí abajo con sus palabras ir explicando, bueno, explicando todo eso que van viendo ahí en la pantalla. Entonces ahora sí, yo debería poder llegar desde esta PC, que es la PC que está acá atrás, debería poder llegar a la otra. 192.168.0.2. Bien, en este caso no estoy llegando. A ver qué es lo que me puede estar faltando acá. Ah, claro, acá lo configuremos. Ahora sí. Eso era que me había quedado mal la etiqueta porque en algunos casos me basé con la etiqueta y en algunos casos no, y ahora sí ya debería estar corregido. Bien, ahí estoy teniendo conexión. Bueno, todos esos casos, vieron, en ese caso, por ejemplo, fue no está mal que se choquen con esos errores, pero son, a mí principalmente, son los que, desde mi punto de vista, te hacen aprender. En ese caso, bueno, ustedes, si les pasa algo de eso, saben dónde hay que ir a verificar. Por ejemplo, yo acá ocupé el comando, no sé si conocen este comando, tracer. No, profe. Es bastante útil para ustedes si tienen que pasar entre varias redes para identificar el problema, un comando de diagnóstico, para que ustedes puedan identificar el problema en qué o hasta dónde está llegando. Yo, por ejemplo, acá me doy cuenta, le hice un tracer a esta red y me doy cuenta que en el primer salto ya se perdía. Después del primer salto ya empezaba a darme timeout. O sea que el problema, yo detecté con el tracer que el problema estaba acá. Entonces por eso entré a mirar el router y sí, efectivamente yo acá había puesto 10.10.10.2.
y habíamos definido como la red entre estos dos routers la 10.0.0.0. Entonces, la forma de verificar la conectividad es, le tiro un ping y ahora veo que sí, efectivamente me está respondiendo. Si yo... Sí. Entonces, ese tracer es lo que hay que hacer para la consigna. Exactamente, en uno de los puntos les pide, acá yo lo voy a ejecutar al tracer, o sea, siempre acuérdense que yo estoy situado, o sea, yo estoy abriendo el CMD de la máquina que está acá. Y lo que estoy haciendo es, quiero llegar a la máquina que está acá. Entonces, ejecuto un tracer y yo veo todos los saltos que hizo por los cuales yo fui pasando para llegar hacia ese destino. Acá veo bien que está traza completa, o sea, se completó. Primero vamos a esta IP de qué es. ¿Quién me puede decir? La PC de la el primer salto lo hago, me voy a mi gateway. Como esa IP no está en la red, entonces lo que hace es me voy al gateway. Después, la segunda, el segundo salto es el de gateway, que de o sea, la IP de esta interfaz que está acá. O sea, lo que hizo la petición del comando ping es el vino acá y el la a través de una ruta estática que yo tengo que dirigir hacia esa interfaz. Entonces vino acá, que es ese salto acá, la 10.0.0.1, y después finalmente yo tengo la IP, la 192.168.0.2, que es a la máquina a la cual yo quería llegar. También ustedes pueden guardar con el placer de Google, por ejemplo, y ahí van a tener una traza más completa. ¿Qué hace? A veces su proveedor de internet hace unos saltos internos, después pueden irse a otro proveedor y así llegar al destino, ¿no? Pero acá, como es un ejemplo chico, hay pocos saltos. Bien, y con eso ustedes ya estarían en condiciones de poder el acá. De todas maneras, ahora les va a hacer con Santi. Lo pueden consultar a través del foro. Santi está por ahí. Sí. Sí. El acceso, yo tengo que ver esta pausa. Cuando hay también la red de 10.0.0.0. La conexión de la tiempo, digo, la conexión médica y ahí sobrecarga. Y no le daña esa red. Pero está intentando agregar una red 10.10. 10.10, sí. Pero la red es 10.0.0. Por eso, esa es una red, Sí, pero bueno. el práctico dice que la segunda red tiene que tener 10.10.0. Claro, sí. No, ese debe ser un error así. Hay sobrecarga que no me deja agregar esa IP. Claro, acá este 1 se me fue. O sea, en ese caso sí, se me fue un 1 ahí. En el enunciado, en todo caso, ahí podrías hacer la salvedad nomás de la respuesta y configurarla como red 10.0. Ah, está. Sí, ahí es indistinto. Cuando ustedes se topan con esos errores, ustedes tienen que entender de que eso que está ahí es una red interna entre dos routers, digamos, que está simbolizando un enlace entre dos routers distantes, digamos. Esa red interna no tiene, para estos escenarios no tiene ninguna relevancia, digamos, no hay host en esa red. En el ejercicio 2 también creo que me parece que hay uno que tiene un error ahí,
que aparece en el router 1. A ver. Abajo, profesor. Repita. Ahí dice FA 0/0 190 168.1.254 y la 190 creo que no existe. ¿Eh? Claro, sí. Acá, en esta decís vos. Sí, sí, sí. Claro, sí, o sea, eso es como decía Santi recién. En ese caso ustedes ahí pueden... Yo por precaución le puse nomás 192 para no tener problema. Claro, no, está bien. Eso es del router 1, que el router 1... Sí, ese sería 192. Sí, porque Claro. hace referencia a la puerta de enlace esa red. Claro, vos fijate que eso, o sea, eso sí fue una... Pasa que esto no lo hice copiando y pegando, sino que lo tipé a mano y se me fue ese número, pero acá en el gráfico te das cuenta que no puede ser esa interfaz que está ahí. En todo caso, lo que podés hacer es asignarle una 192 y aclarar si querés en el práctico, como para que quede completo nada más. Bien. Profe, y una consulta más en el último. ¿Sí? Para llegar de la red que tiene el cuadrado amarillo, que creo que dice sistema, ¿no? Sí. Sí. Para llegar de ese a la red de planificación, ¿cómo tendría que hacer ahí la creación de la ruta estática? Para llegar de esto a la red de planificación, y lo que tendrías que hacer es configurar acá tenés más routers. Nosotros recién vimos en un ejemplo con 2, pero en este caso, por ejemplo, también vas a tener que hacerlo en los 3, porque acá agregamos un router más. Entonces vas a tener que cargar las rutas en los 3 routers. Ah, está. Perfecto. Pero sería, o sea, por eso hicimos un ejemplo chico, pero la idea es que ustedes lo expandan y lo apliquen al ejercicio. Exactamente. Ok, gracias. Ahí lo que tienen que tener cuidado es cuando colocan la ruta, cuando cargan la ruta es cuál es el siguiente salto. Porque siempre el último parámetro, que se le conoce como siguiente salto, es como la interfaz, o sea, la IP de la interfaz en el router que a mí me permite llegar a esa red, o sea, la más próxima. Es la conocida por el router. Exacto. No le van a tirar una IP de un salto que ese router no puede llegar. O sea, usted tiene que decirle, si tenemos 3 routers que están conectados de manera consecutiva, por ejemplo acá, para que agregamos otro router y nosotros conectamos, no voy a tener, bueno, nosotros queremos llegar de una máquina que está acá, queremos llegar desde esta, queremos llegar a esta que está acá, nosotros acá tenemos que configurarle la IP de la interfaz que está acá, tanto como para esta red, como para esta red, como para esta red. Lo que decía Santi, la aclaración que está bien, es que para llegar a esta red nosotros no le vamos a poner la IP de esta interfaz. ¿Por qué? Porque este router no la conoce. Yo tengo que ponerle la IP de la interfaz a la que está conectada directamente al router. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Sí, bro. Bien, perfecto. Bueno, Santi, no sé si... Sí, voy a compartir. Ahí dejo de compartir yo. Dale. Voy a... toda la pantalla. Ahí se ve. Sí. Bien, acá vamos a verlo así en formato de diapositiva, digamos, porque para que sea más claro, esto igual va a ser algo rápido, por ahí son temas complejos, digamos, pero nosotros por ahí pensábamos que ustedes tenían ya cierto conocimiento de esto, pero bueno, lo vamos a ver rápido y así subsanamos algunas dudas, digamos.
Bueno, acá los objetivos. Y acá vamos a ver básicamente lo que es subneteo. Esto para empezar y para que entiendan, existen dos tipos de IPs. Cuando uno escribe una IP, digamos, pueden ser de dos clases. Existen las IPs públicas y las IPs privadas. Las IPs públicas son las que se asignan a hosts que se encuentran expuestos a redes públicas, Internet, por ejemplo. Y luego las IP privadas son las que se utilizan internamente de un router hacia adentro, imagínense en sus casas, en una organización, en lo que fuera, y que no están expuestas a Internet. Más allá de que su direccionamiento es distinto, la gran diferencia que tienen es que las IP públicas pueden ser vistas, visibles, y tener comunicación con cualquier otra IP pública en Internet. No así las IPs privadas, obviamente. Acá al final aclara que pueden ser estáticas o dinámicas, y eso hace referencia a los que ya se estuvo viendo con el profesor Ríos, que es que esas IP pueden estar escritas a mano, puestas estáticamente en la configuración, o pueden ser provistas por un servidor de HCP. Bueno, acá se plantea un ejemplo en el cual, bueno, primero un desarrollo de lo que es una IPv4. Una IPv4 está formada por 4 octetos. Generalmente se los ve en formato de números decimales, pero cada uno de esos números decimales representa un octeto de 8 bits, separados en 4 campos separados por puntos. Acá, por ejemplo, está representada una IP 65, 55, 58, 201, que es de un host de Microsoft, de la web de Microsoft. Y lo que se hace acá abajo es se representan en números binarios estos mismos números decimales. Todos recordarán de la introducción a la informática cómo se leen los números binarios. Y acá pueden ver cada uno de estos números decimales que están acá arriba, como el 65 se representa como 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así para los demás números. Y básicamente se suman y así se van definiendo los octetos como números decimales. La parte es bastante sencilla, digamos. Y acá viene en donde empieza a tomar relevancia el subneteo y lo que es las máscaras, que por ahí, de lo que estuvimos viendo, es lo que más conflicto está generando, digamos. ¿Cómo se entienden las máscaras? Las máscaras se dividen en lo que es el Network ID, o lo que sería bits de la red, como que se conocen como bits de red, y otro como bits de host, la segunda parte de la máscara. A ver, acá más adelante. Sí. Acá, por ejemplo, me adelanto, pero para mostrarles esto, por ejemplo. Esto que están viendo en la columna de la derecha, que dice máscara default, ustedes ahí pueden ver de que dice 255.0.0. ¿Qué significa? Que el primer octeto, que está representado por 255, significa que todo ese octeto tiene todo en uno puesto sus bits. Eso suma 255 números decimales, porque va del 0, en realidad son 256 posibilidades, va del 0 al 255. Y acá lo que demuestra son 3 tipos de máscaras. Siempre que el bits está en 1, significa que es parte de la red. Y los bits que están en 0 representan a la parte de la máscara que es para host, o sea, para equipos. Las direcciones IP se las conoce comúnmente como IPs de clase A, de clase B y de clase C. Esto lo tienen que saber, es siempre pregunta de parcial todo lo que es, no solo subneteo, sino clases de IP también. Esto, si ustedes van, yo acá aclaré la RFC a la que hace referencia, lo que es clases, es la RFC 870. Tienen el link acá. Ustedes van a ver que también ahí llegan hasta la clase E. Yo acá no las coloqué, pero las clases D son utilizadas, son IP más altas y son reservadas, si no me equivoco, para cuestiones de seguridad y de gobierno. Y las más altas, las clases E, son ya reservadas y creo que son para comunicaciones en multicast y demás. Las clases A se las conoce como aquellas que tienen una máscara más pequeña, o sea que los bits que son de la red son menores,
y que por ende pueden alojar, esa subred puede alojar más hosts. Y generalmente son 8 bits de red y 24 bits de host. Luego las clases B toman un octeto más para lo que es la red, y entonces quedan 16 bits para lo que es la red y 16 bits para lo que es de host. Y luego las clases C, que son las que comúnmente vemos en los prácticos, que son las barra 24, son 24 bits para red y 8 bits para host. Acá en esta tabla se pueden ver algunos ejemplos en el cual acá ya son más números de cómo se calcula cuántos hosts puede direccionar. Pero por ejemplo, usted acá rápidamente pueden ver que una IP clase A puede direccionar más de 16 millones de hosts o sea, son direccionables en una máscara de 8 bits, por ejemplo. Luego en una clase B son direccionables hasta 65.534, y en una clase C, que son las barra 24 que conocemos, son direccionables 254 hosts. Acá al final, si miran en la última columna, en la que dice máscara de subred estándar, esto está muy relacionado con las clases de las subredes. Ustedes tienen que entender de que cualquier dispositivo de una red tiene que tener, para funcionar básicamente y poder llegar a otras redes y que otras redes accedan a él, tiene que tener 3 datos. Tiene que tener una IP, tiene que tener una máscara y tiene que tener una puerta de enlace, o un gateway, como se le conoce. Esa máscara es indistinta a la IP, o sea, yo puedo elegir la máscara que yo quiera, de acuerdo a la red que estoy utilizando o al diseño que estoy haciendo, pero por lo general, las clase A, que son las redes 10 punto algo, utilizan generalmente una máscara barra 8, por eso yo acá en esta columna yo dejé máscara de su red estándar, una barra 8. Y ustedes cuando ven en el packet tracer, me voy a ir al packet tracer acá por ejemplo, y yo voy a intentar colocar una IP estática en este equipo, y ustedes van a ver que si yo coloco 10.0.0.1, yo voy a ir acá y fíjense cómo me autocompleta esta máscara. Esta máscara es una máscara de 8 bits, o sea, solamente este octeto está asignado para la red, todo lo demás es para host. Y eso es por defecto, o sea, es decir, como es una clase A, porque empieza con 10, me identifica de que debería llevar una máscara 8, pero yo puedo poner una máscara más chica o una máscara más grande. Como vuelvo a decirles, la máscara no determina, la IP no determina la máscara que tiene que llevar, son simplemente cosas por defecto, digamos. Luego las clases B suelen llevar una máscara de 16 bits, y las clases C, que son las que solemos utilizar, las 192, 168, 0 o 1, por ejemplo, que suelen entregar los routers que tienen en sus casas, que le da su proveedor de internet, suelen utilizar una máscara 24. Más específicamente, acá está, acá está en el detalle, me olvidé mencionar esto, en la anteúltima columna, que dice dirección de inicio y final, están explícitamente lo que están definidos en la RFC, que son el rango de IP para cada clase. Las clases A van de las 0000 hasta las 127, 255, 255, 255, y así van por subrangos. No es que simplemente la 10 es la única clase A, no. Son todo este conjunto grande de IPs. Lo que pasa es que las 10 son las únicas privadas. Eso vamos a ver ahora. Sí. Entonces ahí queda más claro por qué usamos nosotros el 192, que comienzan con 192 cuando usamos máscara de 24 bits. Así es, porque es como un estándar. Esa subred clase C suele utilizarse con máscara 24 bits. O sea que todo está dado por rangos nomás. ¿Cómo por rango? Perdón. Claro, por los rangos que va soportando cada máscara. Sí, es indistinta la máscara. Vos podrías utilizar en una red 192, 168, o podrías poner una máscara 16 si querés. Y eso tiene una desventaja. Perdón, no te escuché.
¿Eso tiene alguna desventaja? No, ahora más adelante les voy a mostrar para qué se utilizan, para qué se subnetean o se hacen más grandes las redes. Profe, Sí, una consulta. Teniendo en cuenta las distintas clases que tenemos ahí, sí, en la clase A, por ejemplo, sí. la máscara dijimos que es /8, pero no se puede poner 16 entonces, el máximo hasta /8 sería. No, es indistinta la máscara. Eso es una máscara por defecto. Por defecto. O sea, generalmente cuando se utilizan IPs clase A, se suelen utilizar máscaras grandes, máscaras chicas se dice, que direccionen muchos hosts, como es una máscara de 8 bits. Pero vos podrías utilizar en una red local, por ejemplo, con algunas máquinas, una red 10 con una máscara de 24 bits, tranquilamente. No, Okay. Eso no es un impedimento. Entonces, acá yo lo que hice fue colocar cuáles son el rango de IPs privadas. Esto lo tienen que saber. Estas son, según la RFC, que si me esperan un segundo vuelvo a una de las diapositivas anteriores. Esta RFC que está mencionada acá abajo, que es la RFC 19 de 18, que son como complejas de entenderlas a las RFC cuando las leen de una, y algunas están en inglés y no están traducidas. Pero básicamente lo que ustedes tienen que entender es que los organismos internacionales definieron a rangos de IPs para que solamente puedan ser utilizadas de forma privada. O sea, dentro de organizaciones y en enrutamientos internos. Y no puedan ser IPs direccionables en Internet. O sea, en las clase A ustedes pueden utilizar desde las 10.000 hasta las 10.255, 255, 255. O sea, ustedes acá tienen más de 16 millones de hosts direccionables, pero si ustedes, por ejemplo, acá dicen, no, yo no quiero utilizar 10.0, quiero utilizar 20.0, ustedes ahí están incurriendo en un error en el que es una IP válida, pero es una IP pública. ¿Se entiende? Porque está fuera de las definidas como privadas. Para ser una privada clase A solo puede ser 10 punto algo, solamente 10. Y luego los demás bits sí los pueden ir colocando en 0 y 1 de acuerdo a cómo necesiten. O sea, para entender, Sí. la clase A, B y C son las que se utilizan como locales o para todas redes locales. Así es. Redes locales o más grandes, redes de una ciudad, pueden ser hasta de un país, pero no están expuestas en Internet. Perfecto, gracias. Luego vienen las clases B. Las clases B tienen algo especial, digamos, y es que solamente son direccionables desde las 172.16.00 hasta las 172.31.255.255. Si acá ustedes hicieran el cálculo utilizando los números binarios, verían de que esto es una red máscara de 12 bits. ¿Qué significa esto? Que yo utilizo 12 bits para la red y 20 bits para host. Si ustedes, ahora lo vamos a ver más adelante porque tengo unos gráficos puestos de esta forma con los bits. Si ustedes pasan de 20 bits y calculan cuántos hosts pueden direccionar y lo pasan a números binarios, verían de que ustedes solo pueden ir del 16.0.0 al 31.255.255. O sea, van a encontrarse con direccionamientos que no se corresponden con el estándar y organismos, empresas, compañías que utilizan IPs que están mal conformadas y en realidad son IPs públicas y la utilizan para direccionamiento interno de una empresa, por ejemplo. Y luego, estas sí son fáciles, que son las clases C, que son 192, 168, y luego los últimos dos octetos, yo puedo elegir qué bits quiero colocar en 0 y qué bits quiero colocar en 1. Puedo utilizar desde el 0 al 255. Esto es direccionamiento privado. ¿Qué significa? Los routers que están en Internet tienen configuraciones predeterminadas para nunca enrutar este tipo de direcciones que se encuentren en estos rangos. O sea, si ustedes quieren colocar un equipo que está expuesto a Internet
y llegan a colocar una de estas IPs, nunca va a poder ser direccionable, aunque ustedes hagan todas las configuraciones como corresponden. Y acá viene de cómo se calculan las máscaras de red. Acá, por ejemplo, está, con más grande el número, está lo que sería una máscara de 8 bits de una IP clase A. Es decir, el primer octeto tengo todos en 1 y luego tengo todos en 0. Como habíamos dicho, los 1 corresponden a IPs de la red y los 0 corresponden a IPs de host. Como pueden ver, yo acá tengo 8 bits para red, que significa que es para red que determina el tamaño de mi red y las características de mi red, y luego todos los bits que restan para host, yo los puedo transformar a binario, utilizo esas IP y puedo direccionar host, obviamente. Y luego, perdón, ahí me apareció el puntero. Dice, en lo que dice abajo, dice, por ejemplo, en la dirección de clase A 35.120.73.5 pertenece a la red IP 35.000. ¿Esto corresponde a una IP pública o privada? La red 35 que está mencionada acá abajo. Pública. ¿Por qué? Porque no soportaban los rangos que estaban en clase A. 10, la 172 y la 192. Bien, así es una clase A, pero al no comenzar con 10, yo automáticamente puedo determinar de que es una IP pública. Simplemente porque no tiene ninguno de los rangos definidos en el estándar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Y la que comienza con 127, eso también sería privada? La 127 está definida en otro estándar, la IP utilizada de loopback, pero sí es una IP reservada de los equipos y no corresponde a una IP pública, corresponde a una IP de loopback privada. Así es. No está dentro del estándar de las IP privadas porque tampoco es una IP que se pueda colocarle a un equipo. No sé si se entiende. Yo no puedo colocar esa IP en una interfaz. A mí no me queda muy claro, o sea, ¿cómo sería? Si es de clase A, ¿son privadas o cómo es el tema? No, las clases y las IP públicas y privadas van a la par, digamos, son dos cuestiones distintas. Las redes públicas y privadas se utilizan para diferenciar aquellas IP que pueden ser direccionables en Internet y las que no. Simplemente para eso. Sí. Estas son las privadas, exacto. Así es, automáticamente son públicas. Porque esa compañía y el rango Así es, porque yo estoy utilizando en el primer método, estoy agregando más bits en menú, digamos. Y lo pasa en otras casos, en el LSS. En el LSS también. Si yo, por ejemplo, en el caso de clase B, yo porque quiero ver mal de TPA 162.16.6.6.6. Por ejemplo, entonces fuera del rango de rango de la IP privada, estoy utilizando la IP pública. Entonces, serían las de clase baja, las de rango que figuran en la mina. Y todas las demás serían públicas. Así es, sí. Excepto la 127 que está reservada dentro de las privadas y la otra que yo leí, que era la 169, que era está reservado para lo que es fallos. Así es. Sí, técnicamente no son privadas porque tampoco son utilizables. Está definida que todos los dispositivos utilizan esas IP, la 127.001, y si no me equivoco es la 169.254, y tiene una máscara específica, tiene una máscara 8, me parece.
o 16. 269.254.00/16. /16, ahí está. Sí, esas IPs toman las interfaces. Cuando en una interfaz se activa el DHCP, o sea, se pide que esa interfaz tome un IP por DHCP y no encuentra ni un DHCP, espera unos segundos y cuando no recibe ni una respuesta, se autoasigna un IP en ese rango. Pero sí, técnicamente son privadas. Sí, eso sabe por qué sé, profe, porque me fui a LinkedIn y hice un curso rápido que había ahí. Ajá, no, sí. Sí, yo acá lo de esas interfaces de errores no las solemos ver. La IP loopback sí la vemos. Las interfaces de errores no, porque por ahí es muy propietario de cada equipo, digamos. Los equipos Windows, por ejemplo, utilizan esas IP, pero otros sistemas operativos no. Entonces, por ahí como no es muy genérico, no lo vemos, pero ahora si quieren hacemos una prueba de Packet Tracer y les muestro cómo funciona esa IP. Y después, para terminar, cuando se habla de IPs públicas, hay veces que la gente denomina a las IPs públicas también utilizando clases. O sea, si ustedes comprenden cuáles son las IPs privadas, o sea, comprenden este cuadro y pueden diferenciar clases de IPs siempre hablando de IPs privadas, está perfecto. Pero si ustedes, por ejemplo, leen el ejemplo que está al final de esta filmina que habla de una IP pública y dice que es clase A, también está bien porque la determina como clase A porque está utilizando una máscara 8. ¿Se entiende? Profesor, Sí. ¿por qué una máscara empieza con 35? No, lo que dice ahí que es 35.0.0, ¿a eso te referís? Sí. No es la máscara, es la red IP. Ah. O sea, Sí. la IP de la red hace referencia a ese número. Okay. Eso ahora lo vamos a ver. Bueno, estos son ejemplos de cómo se calcula. Esto por ahí, esta es la forma correcta de verlo, por ahí nosotros tenemos tiempo de ver esto junto con una práctica como para que ustedes lo entiendan, pero para que sepan, un router o cualquier dispositivo de red que tiene que manejar IPs, o sea, capa 3 del modelo OSI, como lo que está entendiendo son bits, en realidad, más allá de que ustedes cargan números binarios en una IP, lo que hace operaciones de AND y de OR entre las IP y las máscaras para determinar si una IP está dentro de su red o no. Porque ahí viene la importancia de la máscara. Una máscara es lo que determina el tamaño de la red y es la información que le da al router para saber si una IP con una X máscara pertenece a su red o no. A ver si se entiende con un ejemplo práctico. ¿Se llega a ver algo acá el Packet Tracer? Está bastante chico, Santi. Ahí. Un poco más. Ahí está. Ahí. No voy a colocar las IP para que no se confundan, pero supónganse que yo hago esto acá. ¿Podés agrandarle un chiquito más? Porque... Ahí está. Supónganse que yo tengo estas direcciones IP. Vamos a colocar acá .5 y acá también .5. Yo tengo estas dos direcciones. Supónganse que esta PC2 y PC3 tienen estas direcciones que yo coloqué acá en las etiquetas. Y en ambos casos son máscaras /24. ¿Alguien me puede decir si estas dos IPs con estas máscaras corresponden a la misma red? La misma red. Sí, así es. No, en distintas redes. Van a decir la red. No, porque son objetos. Ok. Para el que dijo que sí, ¿por qué? ¿Cree que son de la misma red o por qué no? Porque tenían las mismas máscaras, por eso. Claro, exacto. La máscara son las mismas, es verdad, pero la máscara está atada a la IP. O sea, la máscara es como una característica de la IP. Más bien sería la misma clase, entonces. ¿Sí? Sí, también son de la misma clase, pero yo dentro de una misma clase puedo tener muchas redes.
muchísimas redes. Claro, eso sería entonces, serían de la misma clase, diferentes redes. Así es. Son clase C, son IPs clase C, privadas, porque y se inician con 192.168. Estoy utilizando la máscara por defecto de esta clase, que es máscara 24 bits. ¿Y qué es lo que significa esto? Que mi último octeto, mi octeto del extremo de la derecha sería, yo los tengo todo en 0 en la máscara. Todos los bits en 0. Significa que yo puedo direccionar 255 hosts con esta máscara. Entonces, si yo el último octeto, yo acá no puedo señalizar el octeto, pero si puedo hacerle como una flecha o algo así. O puede escribir en todo caso la máscara, con otra etiqueta. Ah, ok. A ver si para no escribirla con bits, así. Para no escribirla en formato serie. Ahí. Esta es la máscara, ¿no? Significa que donde yo tengo 0 en el último octeto, yo puedo direccionar host. Para la red que está, para esta PC3, su red es 192.168.2. Y yo luego, el último octeto, yo puedo variar y puedo utilizar cualquier IP. ¿Se entiende? Puedo utilizar desde la 0 hasta la 255. Para direccionar 255 hosts. Pero si yo veo la IP de la red de la PC que está arriba, veo que el octeto, no el que está en el extremo de la derecha, sino el segundo octeto, tiene un 1. ¿Qué significa? Que los bits son distintos y que es otra red. Internamente lo que está haciendo el router para determinar, y si yo intento comunicar, bueno, en este caso no hay un router, pero la misma interfaz de la PC lo haría, sería, va a pasar a bits todas las IP. Imagínense, acá por ejemplo en el ejemplo hay una IP pública con una máscara 16 bits, como pueden ver tiene máscara en el primer ejemplo, en el más de arriba, creo que ustedes no ven mi mouse, tiene 255.255.00. En realidad sí vemos el mouse. Ah, bien, perfecto. Y lo que está haciendo acá, no quiero adentrarme mucho en esto porque hay que dedicarle mucho tiempo, pero lo que está haciendo es una operación de AND lógica, o sea, es un I lógico, y los que más o menos se acuerdan de lógica van a saber de que solo esto va a dar 1 cuando ambos bits sean 1, en todos los otros casos va a dar 0. Entonces lo que hace es, toma esta IP, le coloca la máscara abajo y hace un AND entre las dos bits, entre los dos números. Y coloca abajo todos los resultados que le dan, obviamente. De esa forma determina cuál es el número de red. Por eso, vamos a salir de este ejemplo porque es como confuso estar en operaciones de IN y de OR. De I y de O, de AND y de OR sería. Pero sepan que para calcular la IP de la red, utiliza operaciones de AND entre los números binarios. Y para calcular la dirección de broadcast, que es la última dirección IP, lo que hace es invierte los bits de la máscara y utiliza una operación de OR. Después esto, si quieren, lo vemos. A mi gusto es bastante aburrido. Entonces, lo que yo uso es el último ejemplo. Yo acá planteé un ejemplo al final, acá donde dice otra forma de calcular. Lo que yo hice es tomé una IP privada, clase D, que es 172.16.5.2, y la pasé toda a bits. Esto no crean que yo soy un crack con los bits, sino que utilicé un conversor de decimales a bits y lo pasé a bits. Yo coloqué acá todos los bits y planteé una máscara. Yo digo, bueno, quiero usar una máscara 16 bits. Entonces escribo acá y dejo 26 bits con 1 y 8 bits en 0, como se ven acá. Dejé en rojo los bits en 1 y en verde los bits en 0. Y cuando yo hago la operación de I entre los dos, me queda esta IP que está acá abajo, que es la IP de broadcast. Que si yo la paso a decimales, me queda que es 63. Se ve acá abajo que dice 172.16.5.63. Esa es la forma de calcular una subred. O sea, yo estoy tomando una red
de 16 bits, con lo cual solo puedo direccionar 8 bits, y estoy calculando para esa subred cuál es la IP de broadcast. A ver si les puedo mostrar. A ver, vamos a utilizar un ejemplo bien práctico y lo voy a escribir acá. Yo tengo esta red 192.168.0.1. Perdón, 00. ¿Se ve este número? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Bien. Y yo digo que esto tiene una máscara 255.255.255.0. ¿Qué significa esto? Que yo el último bit, el último octeto, perdón, que está acá, puedo cambiar, porque no es parte de la red, por ende lo puedo utilizar yo. ¿Se entiende? Cuando yo agrando la máscara o achico, se hace algo que se le llama, digamos, robar bits. O sea, yo muevo bits de la red hacia los hosts. En los números binarios, como ustedes sabrán manejarse, siempre se manejan de derecha a izquierda, digamos. Entonces, cuando yo voy transformando de 1 a 0 o de 0 a 1 los bits de derecha a izquierda, yo voy haciendo que la máscara sea cada vez más chica o más grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo a este número que está acá arriba, a este que está acá en rojo ahora, qué pasa si yo digo que yo quiero robarle un bit a la red? Supónganse que yo a este octeto, al anteúltimo octeto, yo le saco un bit. Un bit que está en 1, se lo saco y lo dejo en 0. ¿Qué pasaría? Voy a escribir acá. Es aburridísimo hacerlo, pero lo voy a escribir 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería el último de la máscara. Esto sería en bits, esta máscara. ¿Bien? Ya tiene que estar uno, ¿no? Yo acá, ¿qué bit puedo robar? Este uno acá donde está mi mouse, donde voy a colocar esta línea. Este es el primer bit que yo puedo robar, este que está acá. ¿Se entiende? Porque yo voy de derecha a izquierda. Sí. 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 O sea, yo este bit lo puedo, en vez de que esté en 1, lo pongo en 0. ¿Qué pasaría con este octeto, con este segundo octeto, si yo este bit lo pongo en 0? Yo edito esto y pongo en 0. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué número decimal? En 254 queda en ese octeto en lugar de... Así es. O sea que esta máscara nueva sería... Voy a intentar, si me sale, copiar esto. No me sale. Claro, en lugar de quedar 3 veces 255, en el último queda 254 porque se tomó 1. Exactamente. Tomé 1 y me quedó esto 254. Y acá una pregunta. ¿Yo con esta máscara puedo direccionar más o menos host? Más. ¿Por qué? Porque robamos un bit más. Y se puede Porque ocupar un bit de la... Porque tengo un bit que antes era de la red, que a mí me condicionaba, y ahora lo tengo del lado de los hosts. Sí. O sea, yo puedo direccionar un bit más, exacto, un bit más para host, y por ende puedo direccionar más host. Entonces, vamos a utilizar la notación en barra. Esa notación se le llama notación CIDR, que en este momento me mataron con qué significa cada letra, pero se le llama la notación en decimal, que es barra algo. ¿No? Esto era una barra 24. Esta máscara era una barra 24. Ahora que yo le saqué un bit, esto es barra ¿qué? En decimales. 23. Barra 23, así es. Estos son los números que nosotros utilizamos los prácticos siempre que a ustedes les damos las máscaras. Ustedes tienen que entender que esto por debajo son bits. Y no es necesidad que se lo sepan de memoria. Pero ustedes tienen que saber... Perdón, sí. Suele aparecer, como dice usted, en los parciales 1/23, así como muestra ahí. Sí, ustedes pueden utilizar un barra 23 si necesitan. Lo que están haciendo ahí es no subneteando, sino supraneteando. Están creando una red más grande. Están modificando los bits de la máscara para hacer una red más grande.
Subnetear esta red sería hacer la operación opuesta. En vez de yo robarle bits a la red y asignarle a los hosts, hago la operación opuesta y le robo bits a los hosts y se lo asigno a la red. Por ejemplo, le voy a robar, creo que acá tengo 6, 7, 8, me parece que ahí tengo 8, 3, 6, está bien. Yo ahí convertí en 2 bits más y se los entregué a la red. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo menos para host. Esto en binario, ¿qué número es este primer octeto? Esto básicamente la primera posición, acuérdense que es 2 a la 7, es 128 y el segundo es 64. ¿Cuánto da eso? 192. 192. Esto me da 192 en decimal, ¿no? Esto lo voy a sacar de aquí. Esto me da 192 en decimal. ¿Esto qué significa? De que yo puedo direccionar con estos 192 hosts, con esta máscara, digamos, con este tamaño de máscara. Esto en decimal, entonces, ahora que yo modifiqué la máscara, ¿qué número en decimales es esta máscara? 26. 26. Exacto. 26 porque es una máscara 24 común, que el último octeto son todos ceros, y yo le di 2 bits más a la red, o sea, tengo 24 más 2, 26. Y yo con esto puedo direccionar 192 hosts. Y acá viene algo que ustedes la tienen que saber como regla de oro. Siempre la primer IP de una subred es la IP que hace referencia a la red. Siempre. Y siempre la última IP de una subred es la IP de broadcast. Siempre. ¿Puedes repetir, por favor? Que siempre, sí, siempre la primera IP de una subred es la IP de la red. Está otorgada para la red. Profe, Sí. en ese caso, si la última IP de la IP de broadcast va a ser 192 la IP de broadcast. Así es. Para la primera subred, sí. Así es. Entonces, ¿cuántos hosts? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuántos hosts le quedaría si tiene una máscara de 26? Yo podría direccionar 92 hosts en total. Todos estos bits que tengo en 0 acá los puedo direccionar para hosts. Todos. Pero yo calculé y a mí me da 64 o 63, creo que era. 63 hosts nada más. Claro, porque si yo tenía... tendría que ser, sí. Si yo tenía... Perdón, sí, porque está bien. Porque yo tengo 192 dejé para red y solamente el resto de los bits tengo para host. O sea, yo tengo de 2 a la 5, que es 32. Sí. Sí. Tengo 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Y eso me da 63. En este caso, profesor, sería entonces 63 para la aplicación de broadcast. Entonces, ahí. Así es. Bien la corrección. Yo tengo 63 para red, para host, perdón. Entonces yo, de por sí, yo ya puedo decir que yo tengo mi primera... ¿Cuál sería entonces mi IP de red acá? Suponiendo que la red es esta, la 192.168.0. ¿Cuál sería el IP de la red? ¿La primera IP cuál es? De toda red. De esta red en realidad. Y sería .0, ¿no? La 0. Esta sería mi IP de red. ¿Y cuál sería el IP de broadcast que le dijeron recién? 63. 63. Estas dos IPs, yo acá le voy a colocar esto es red. Y esto es broadcast. Me quedaría del 1 al 62, si es que el 62 estamos para el gateway en un caso.
Exacto, pero esa IP que vos la estás usando para gateway es en realidad una IP de un host. Sí. Por eso, siempre que se calcula, lo que se hace es, se plantea cuál es el tamaño de la máscara, se hace este cálculo que hicimos acá, que básicamente pueden utilizar calculadoras de su red. Ahora les voy a mostrar cómo pueden utilizar una calculadora. Y ustedes dicen, bueno, mi primera red es de... Mi primera IP es de la red y mi última IP es de broadcast. Entonces, esas 8 no las puedo utilizar para host. Y el resto sí, o sea, desde la IP 1, que es la que le sigue a la IP de la red, y la IP anterior a la de broadcast hasta la 62, yo puedo utilizar para host. Y a ver acá si lo tengo en el... no quedó acá. Acá está, por ejemplo, miren este cuadro que está acá. Este cuadro es algo muy similar a lo que estuvimos haciendo con las mismas máscaras. Yo planteo una red 192.168 y planteo una máscara barra 26. Yo hago todos los cálculos y yo saco de que cada subred tiene 63 posibilidades, digamos, direcciona 63 hosts. Entonces, ahí viene el concepto de subneteo, porque yo estoy creando redes más chicas dentro de una red más grande. O sea, en una red original, perdón, en una red que es, como está acá, 192.168.00/24, yo puedo direccionar 255 hosts y no me hago mucho problema. Tengo todo mi primer octeto para host. Pero cuando yo achico la red, o sea, cuando yo subneteo la red, le doy más bits a la red, yo creo redes más chicas que van, como muestra el cuadro acá, si uno hace los cálculos, la primera red va del 1 al 62, el 63 el broadcast, y luego viene la siguiente subred de la misma red clase C, que sería, empieza en la 64 y termina en la 127. Porque es, de nuevo, 64 hosts, direcciones IP, 64 direcciones IP. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la idea de subnetear una red? ¿Para qué uno quisiera hacer más chica la red? Generalmente se hace más chicas es por múltiples cosas, pero las dos que yo más utilizo y por las cuales yo lo he realizado y se hacen en general es, una, para limitar la cantidad de hosts que va a haber. O sea, yo ya estoy con el tamaño de mi máscara diciendo, acá no va a haber más de 4 hosts. Entonces yo sé que mi red solamente va a direccionar 4 hosts y no va a direccionar más que eso. Se hace por seguridad, digamos. Y otra cosa que se hace es porque también le da... hace que tenga más control la red y uno con eso controla el dominio de broadcast. ¿Llegaron a ver lo que es un dominio de broadcast? No sé si lo vieron, ¿saben lo que es? Sí, lo vimos. Ok. Bueno, lo que te permite una red más chica es tener un dominio de broadcast más chico. Porque el dominio de broadcast muere muere dentro de esa subred. Lo vimos muy por arriba, o sea, gráficamente nos daban así los dibujitos del packet tracer y nosotros lo encerrábamos en circulitos. No sé si los chicos se acuerdan, por eso digo que seguimos. Bien. Como Bien. jardín de instantes. O sea. Sí, Tal cual. Pero sepan que es para eso, es por seguridad. O sea, para limitar la cantidad de hosts que ustedes saben que puede haber ahí adentro, que no haya una IP de repente que ustedes no tengan control y que aparezca dentro de la red. Y también se hace para digamos, diferenciar las redes. Porque yo puedo utilizar este direccionamiento, voy a borrar esto. Yo puedo utilizar este direccionamiento 192, voy a agrandar más esto. Yo puedo utilizar 192.168 con una barra
con una barra 24, una máscara 24. Y yo puedo tener, después de 2 o 3 saltos, después de muchas redes intermedias, yo puedo volver a tener otra red que es 192, 168, pero con otra máscara. Y eso significa que eso es otra red. Eso el router va a identificar de que es otra red. ¿Se entiende? Sí. Son redes distintas. Al tener máscaras distintas, son redes distintas. Voy a tener que rever este video porque mi cabeza como que explotó un poquito, pero sí se entiende. Sí, por eso. La idea no era dedicarle mucho tiempo. Esto no es un tema fácil de entender y menos si no tiene una base de lo que es macheo de IP y demás, que es lo que vimos acá, lo que les mostré con los bits. Pero básicamente, si ustedes entienden esta tabla que está acá en esta diapositiva, ustedes entienden subneteo. Después es cuestión de hacer los cálculos con los bits, nada más. Profe, me quedó una duda en el ejercicio anterior, no era un ejercicio, sino la demostración que hizo en el Packet Tracer. Sí. Respecto a si las dos máquinas se podían hacer pin. En ese caso, si tuvieran una submáscara 255.0.00, las dos máquinas se encontrarían. En ese caso, si vos querés utilizar una máscara más grande, tendrías que sacar al router del medio. Porque justamente el router se utiliza cuando vos intentás interconectar redes. Si vos utilizás una máscara más grande es porque vos querés que sea una misma red. Bien. Y ahí el router no tiene sentido, ahí podrías utilizar simplemente un switch. ¿Se entiende? Claro, por ejemplo, Santi, ahí, si querés podés hacer zoom en las dos máquinas. Sí. Y viste que ahí vos pusiste las dos PC de abajo. Sí. ¿Estas dos? Claro, ahí vos al ponerle barra 24, sí. O sea, están en distintas redes las dos máquinas. Exacto. Pero si querés que estén en la misma red, ¿cómo sería? Y a ver si alguien me puede decir. Quería preguntar si con un barra 16 creo que es, quedarían en la misma... Exacto. Si yo acá coloco barra 16, así, mi máscara acá significa que este octeto tiene todo 0. Claro, acá. Eso es lo que decía, 255.00, y la de arriba también, digamos, entonces ahí ya... Claro, barra 16 en la de arriba. Y ahí para esa máscara, ¿cuál sería el IP de mi red? Pregunta de parcial. Sí, Clase totalmente. 172. ¿Pero cuál sería? Díganme cuál es el IP de la red. En números decimales. 192. 178. Sin miedo. Con mucho miedo. Para una barra 16. Hagamos de cuenta que estamos agrandando la red. 0 si queremos. 0 y después falta un octeto. Y 1, 2, no sé. No, la IP de la red, ¿cuál es? La primera IP. La 1. 0. No. 0. Bueno. 0. ¿Y cuál es la última IP? La 255. 192. ¿La IP cuál es? No, ahí se agrandaría, porque sería mucho más. Ahí alguien dijo, es 192, 168, 255, 255. Porque yo los últimos 2 octetos los estoy dejando todo para host. Entonces, la IP de broadcast toma la última y toma esta IP. Profesor, se llega a ocupar, ¿cómo serían los 2 últimos octetos? Sí. Exacto, yo acá en este caso, yo con 16 bits, si ustedes hacen el cálculo, pueden direccionar 65.000 y pico de host. Ajá. Y en ese caso, esta IP que está acá, la 168.2.5 y la 1.5, esto también sería barra 16, perdón, 16, estarían en la misma red, ¿se entiende? Sí. Aunque tengan números distintos. Porque su máscara es la misma y los últimos 2 octetos pueden ser los números que quieran.
¿Y por qué antes no estaban? Antes no estaban porque al ser una máscara barra 24 bits, yo solo podía utilizar el último octeto para host. Ah, ok. Solamente el último. Y al tener valores de red distintos, o sea, uno tenía la red 2 y el otro la red 1, eran redes distintas. Claro, ahora porque tenemos la posibilidad de ocupar los dos últimos octetos, nos da la posibilidad de poner ese punto 2 y el otro punto 1, está ya arriba. Exacto, como pongo punto 1, puedo poner punto 200 si quiero. Sí. O 252. También 252, sí, hasta 254, porque ustedes siempre, de la cantidad que le digas, que la cantidad de hosts direccionables que le diga una calculadora, ustedes saben que pierden 2 siempre. Pierden uno de red y uno de host. Que quiero ver si se me quedó claro, era preguntarle, entonces, la máscara a mí también me está identificando mi dominio de broadcast. De broadcast, sí, te está identificando tu dominio. Sí. Se me pasó. Vamos a ir a un recreo de 10 minutos y volvemos, ¿les parece? Gracias.